Viendo la táctica del diablo para poder desmoralizar a nuestra sociedad. Y desde que comenzamos en enero esta serie, aunque se siente que ya tiene mucho que no hemos tratado el tema, pero fue un mes, hemos aprendido bastante de cómo el diablo sutilmente usa la sociedad, usa las películas, usa las escuelas para poder lavarle el coco a nuestros hijos. A lo contrario, nosotros como cristianos queremos lavarles el cerebro a nuestros hijos y queremos usar las escrituras para hacerlo. Por eso la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no debemos de conformarnos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces vean esto, el diablo es el que desmoraliza la sociedad, él es el que está tratando de que lleguemos al punto donde ya no hay bien y ya no hay mal. La Biblia dice en Isaías 5, versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y ahora si nos fijamos el día de hoy, si nosotros tenemos una posición bíblica, noten cómo lo malo ahora es bueno y lo bueno malo. Ahora tener una posición bíblica es visto como que si nosotros odiamos. Nosotros somos los malos, somos los que verdaderamente no conocemos el amor de Dios, nomás porque podemos discernir entre el bien y el mal. La sociedad logra ver normal el vicio, la inmoralidad, las cosas que son consideradas abominables, pues toda la sociedad ya llega al punto que las acepta. Kenneth Boa dijo lo siguiente, noten, dijo lo siguiente: es cierto que la erosión de la fe en la Biblia como norma infalible de verdad y valores es una razón importante de la falta de un consenso ético en la iglesia sobre ciertas cuestiones controvertidas, como la homosexualidad y el aborto. No es sorprendente encontrar evangélicos y liberales en lados opuestos de ciertas cuestiones éticas. Sin embargo, esta no es una explicación completa de la diversidad de creencias éticas en la iglesia. Las actitudes y valores evangélicos sobre una variedad de cuestiones éticas también han cambiado drásticamente durante la mitad del siglo XX. Y entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo conforme a cómo el liberalismo entró, el liberalismo teológico es el que vino y comenzó a decir, bueno, no toda la Biblia es inspirada por Dios, se puede interpretar de diferentes formas. ¿Con qué vino eso? Vino la erosión de la civilización, porque si ya no tenemos bien y mal, pues entonces todas las cosas comienzan a decaer de ahí. Ahora vean, la otra táctica del diablo es usando o llevarse las palabras secuestradas, que es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Cómo es que entonces él va a llamar lo bueno malo y lo malo bueno? Pues cuando alguien agarra las palabras y nomás le damos otro significado, y si todos los demás aceptan ese significado, pues entonces eso se hace la norma, y una vez más el cristianismo se ve como obsoleto porque rehusamos cambiar el vocabulario o rehusamos cambiar el significado de las palabras. Pablo mismo dijo que toda palabra tiene un significado. Si la palabra no es entendible, entonces no va a ser edificante. Imagínense todas las palabras que tienen un significado. Tiene que existir clara definición en las palabras sexo, género, homosexualismo, varón, hembra o mujer, ¿verdad? Matrimonio. Corintios entonces nos hace claro que las palabras tienen que ser comprensibles en la forma que nosotros definimos las cosas. Ahora, si género no tiene definición y si género va a ser construido por la sociedad o cómo te sientes, pues nos estamos metiendo en problemas porque, como le digo, hoy existen un montón de seres humanos que se identifican como animales. Y cuando no hay un blanco y negro nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque no le puedes decir a un hombre que se siente mujer que eso es incorrecto, entonces lo tienes que aceptar porque es una construcción de la sociedad, la palabra género, pero de la misma forma, así como un hombre puede pensar que es mujer,
Un hombre puede pensar que es animal y de todos modos nadie les puede decir nada. La confusión nunca tiene fin. J. Allen Branch dijo lo siguiente: la rápida aparición del transgenismo ha traído consigo un vocabulario nuevo y algo desconcertante, así como los misioneros necesitan aprender el idioma de la cultura a la que ministran. Es importante que los cristianos comprendan el idioma de la cultura transgénero. Trate de pensar en aprender el lenguaje del transgénero de la misma manera que un misionero aprende el lenguaje de un grupo étnico que va a ser evangelizado. Y la razón que dice eso es porque, pues, en fin, las palabras cambian y uno tiene que saber a qué le está tirando porque es como un lenguaje nuevo. Andrew Walker dijo lo siguiente: hay varias formas de pensar en el sexo de una persona. El sexo puede referirse a una constitución o composición biológica. Los hombres tienen cromosomas X y Y, las mujeres tienen XX, existen diferencias hormonales y reproductivas entre los hombres y las mujeres que resultan de la diferencia cromosómica. Desde nuestro cuerpo hasta nuestras células, el sexo biológico de las que nacen hombres y los que nacen mujeres son diferentes. Entonces, cuando nosotros estamos viendo entonces la identificación de género, es obvio que nosotros lo vemos de términos biológicos, no de términos sentimentales. Catherine y Miguel Núñez dijeron eso lo siguiente: cuando un hombre se somete a un procedimiento quirúrgico para cambiar de género, no cambia su ADN, ni cambia sus cromosomas que lo definen como hombre. La transformación que produjo la cirugía es solo a nivel de sus órganos sexuales. Por lo tanto, él aún es un hombre, pero ahora vive en rebelión a su sueño. De igual manera, sucede con otros tipos de cirugías plásticas. Entonces, en fin, ¿verdad? Es muy claro que nosotros tenemos que poner el pie abajo en cómo damos definición a los términos. Entonces, la pregunta es esta: ¿vale la pena pelear entonces por el significado de las palabras? Si usted tiene jóvenes en su casa, claro que vale la pena. ¿Por qué? Porque estamos tratando de criar a hijos en una cultura que es pagana y es importante que sepan definir qué es lo que creen, por qué lo creen, cuál es el perfil cristiano y cómo es que nosotros tenemos que definir estas cosas. Yo me imagino que jamás en los 1800, jamás pensarían que estaríamos aún y debatiendo este tema. Pero a medida de la década de 1960, el doctor John Money, un psiquiatra investigador, él fue el que comenzó a usar el término género para aclarar las distinciones entre sexo biológico, actividad sexual, orientación sexual. Y en ese entonces no se hizo tan popular como hoy, ya que pasa una década después. Es algo que por todos lados está saliendo, en cada película, en cada entrevista, en cada momento. Las amistades de sus jóvenes posiblemente aún están manejando este tipo de lenguaje. Incluso me frustra mucho ver en las redes sociales cuando alguien pone, ¿verdad? Yo soy Luis Montaño y me identifico como hombre. No tengo que decir que soy hombre. Sin embargo, gente comienza a poner su orientación sexual porque eso es lo que lo está haciendo tan común hoy en día, para que las personas simplemente sigan el rollo. Dios, hermanos, solo acepta dos géneros, bíblicamente hablando. Job 38:3, por ejemplo, dice: ahora ciñe como varón tus lomos. Vamos a luego estudiar la importancia de que los hombres se mantengan hombres y las mujeres sean mujeres. ¿Qué significa eso en nuestra sociedad? Pero Dios acepta solamente dos géneros. No hay intermedio. El género conforme la Biblia no es definido por el sentimiento, sino por la biología. Vean, por favor, las palabras son muy importantes. Si cambiaríamos lo que significa la palabra gracia
obras, salvación, etcétera, podríamos meter en problemas a personas que dependen de que demos un significado verdadero de estas palabras. Ahora, noten lo que dijo Hillary Morgan. Si existiera este libro en español, lo hiciera disponible para que todos lo leyeran, pero es la apologética de todas las mamás osas, así se llama el libro. Pero noten, por favor, ella dijo lo siguiente: defender las palabras es un tipo de apologética que nunca esperé tener que hacer. Y, sin embargo, aquí estamos, algunas personas ven la apologética como un tema secundario de la evangelización, un pasatiempo genial, pero en realidad no tan importante. Son los evangélicos y pastores quienes hacen el verdadero trabajo. Incluso hay algunas que ven la apologética como si fuera una competencia para la evangelización, o peor aún, dañina para la evangelización, para la evangelización de la iglesia. Tenemos que detener esto. Todos estamos en el mismo equipo y todos trabajamos hacia el mismo fin: la difusión del evangelio hasta los confines de la tierra. Eso es lo que Jesús nos encargó hacer. Los apologistas y evangelistas lo abordan desde ángulos diferentes, pero todos es el servicio del evangelio. Y aquí me gustaría presentar un argumento. Ahora, deja pausar. Ella comienza a decir, claro que el uso de palabras es bien importante, incluso después en el libro comienza con esto. Vean esto en sus notas. Si el enemigo quiere impedir que los humanos y Dios vuelvan a tener una relación correcta desde perseguir sus identidades individuales. Eso es lo que vimos que sucedió en el jardín. Eso es lo que vimos cuando Satanás atacó a Cristo aquí en la tierra. Y esto es que estamos viendo que sucede ahora. Deja pausar aquí, doy clarificación. Recuerden que la palabra apologética significa en defensa de la fe. Y aquí lo que ella está argumentando es cómo es que el diablo entonces comienza a triunfar en la mente de todo el mundo. Y ella está diciendo, cuando alguien hace la búsqueda de su identidad, va a terminar perdido. En otras palabras, si yo pienso que mi único deber en este mundo es encontrarme a mí mismo, me voy a desviar. Pero si me veo como un ser humano criado en la imagen de Dios, en el cual mi deber no es encontrarme a mí mismo, mi deber es encontrar la voluntad de Dios y vivirla. Eso es totalmente distinto a lo que el diablo trató de hacer en el jardín del Edén, en el cual hizo que Eva buscara su verdadero yo, el poder ser como Dios. Siempre vamos a errar cuando nosotros ponemos a Dios a un lado para buscarnos a nosotros mismos. Nunca la Biblia nos manda a buscar quién soy yo para ser feliz. Nos manda a que busquemos quién es Él y hacer su voluntad. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Noten, por favor, entonces, continuó diciendo, ¿cómo ataca la identidad? Retrocedemos un paso y pensamos en lo que se requiere incluso para tener una verdadera identidad. Como mínimo necesitas dos cosas: verdad y palabras. No se puede tener una identidad verdadera sin el concepto de verdad. Y no se puede transmitir una identidad verdadera sin el uso de las palabras. Destruye la verdad y las palabras y podrás destruir nuestra capacidad de comunicar identidades verdaderas, lo que a su vez impide nuestra capacidad de comunicar el evangelio. Nadie aceptará la verdad de Cristo si no cree en la verdad. Y si ya ni siquiera podemos definir qué es el bien o el mal, ¿cómo podemos saber que necesitamos un Salvador? Entonces, si bien algunos de estos conceptos que estamos a punto de discutir pueden parecer cuestionables secundarios, pero les digo que no son. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros seamos tajantes cuando alguien o cuando usted aborda el tema, que usted sea bíblico en la forma que usted procede. Y les vuelvo a decir, no se trata de ser tampoco rudo, se trata de ser bíblico. No se trata de
ir y agarrar un bate y hacer un loco de uno, pero se trata de ser valiente y definir quién eres, cómo piensas, porque vivimos en tiempos donde es como todos contra uno, no hombre, uno nomás dice que es cristiano y parece que le dijo yo soy el diablo, ¿verdad? Encarnado, porque todo el mundo comienza a verte como que eres alguien bien extraño. Entonces, rápidamente vamos a ver 3 principios hoy que nos van a ayudar no solo a poder educar a nuestros hijos en esta área, pero también poder estar bien centrados nosotros en lo que creemos acerca de este tema. Vean por favor, número 1 conmigo, el vocábulo que hacemos afrenta. ¿Cuál es el vocabulario? ¿Cuáles son las palabras a las que nosotros hoy le hacemos afrenta? ¿Qué damos guerra? ¿Qué es lo que en realidad son cuestiones? Y vamos a hablar de estas palabras, hermanos, porque les vuelvo a decir, ignorancia no es pureza. Les vuelvo a decir, ignorancia no es pureza. El hecho que a sus hijos le tienes miedo a hablar de estos temas no quiere decir que los estás manteniendo puros. Los estás manteniendo ignorantes. Y tarde o temprano alguien va a venir y les va a descubrir lo que has tenido miedo a abordar. Y es por eso que estamos perdiendo tantos jóvenes cristianos y lamentablemente muchos al homosexualismo, porque un montón de padres cristianos no supieron cómo tratar este tema, detuvieron el tema y ellos llegaron a la conclusión, si nomás cierro los ojos de mis hijos, si nomás tapo los oídos de mis hijos, ellos mágicamente van a salir puros, pero este no es el caso. Entonces tenemos que tratar estas palabras por lo que es en esta sociedad. Luego trataremos qué es lo que dice la Biblia acerca de estas palabras para que tengamos la herramienta en las manos y saber cómo explicar nuestro punto de vista cristiano. Ahora, por ejemplo, vean primero en sus notas, sexo y género. Tenemos que traer definición, pero ¿qué significa esto ante nuestra sociedad? Vean primero, sexo se utiliza en referencia a rasgos biológicos y anatómicos, como diferencias obvias entre los genitales, la estructura, o sea, el ADN, las hormonas, la anatomía reproductiva interna. Entonces, eso es lo que la palabra sexo se va a significar. Por lo contrario, vean letra B, género se utiliza para describir los aspectos psicológicos, sociales y culturales subjetivos de ser hombre o mujer. Entonces, para nosotros, obviamente, pues podemos estar hablando de la misma cosa, pero si está hablando con alguien que fue adoctrinado en esto, están hablando de 2 cosas distintas. J. Allen dijo lo siguiente, para ser claros, desde una perspectiva secular, el género es un concepto basado en sentimientos y está desconectado a la biología. Entonces es cómo te sientes. Y es por eso que como no hay ciencia detrás de esto, es muy difícil para esta sociedad poner un alto. Ya por eso están saliendo miles de videos donde, pues, mira, yo me declaro transparente, entonces no estoy aquí verdaderamente. Es que no hay un fin hasta dónde va a llegar esto. Y no puede la sociedad poner un fin porque ya cuando aquí lo que es contra naturaleza, si eso se dice que es normal, cualquier cosa que es contra naturaleza también va a ser normal. ¿Y cuál va a ser el fin de todo eso? El fin va a ser la legalización de la pedofilia, va a ser la legalización de matrimonios entre seres humanos y animales. Y suena raro eso, pero no podemos discriminar contra un humano que esté enamorado de animales. Y les estoy diciendo esto porque ya se está viendo en ciertos lugares del mundo. Y México ahorita se quiere jactar de que ya está avanzando bastante en esto, pero es algo curioso, entre más malévolo se hace una sociedad, más está avanzando en ellos en la sociedad. Pero es triste porque se está descomponiendo de diferentes formas moralmente hablando. Entonces, sexo y género, noten por favor segundo, identidad y género. 2 términos relacionados, pues son identidad y género y el rol de género. Entonces, rápidamente vean ahí en sus notas, la identidad de género también es un concepto basado en sentimientos relativo a cómo uno se percibe psicológicamente a sí mismo
como masculino o femenino. Segundo, el rol de género puede definirse como el comportamiento manifestado que uno muestra en la sociedad. El papel que desempeña especialmente con otras personas para establecer su posición con ellas en lo que respecta a su evaluación y la de ellas del género. Noten, por favor, estos términos pueden resultar confusos. Esto significa que una persona podría identificarse subjetivamente como un hombre mientras desempeñe el papel de una mujer. No sé si vieron la entrevista de este hombre que dice que es mujer, pero es mujer lesbiana. Yo sé que suena bien irónico, pero él se identifica como mujer, pero le gustan las mujeres. Entonces, si le preguntas, él es lesbiana, pero es hombre. Bueno, como les digo, es bien complejo, ¿verdad? Cómo se trata de categorizar todo eso. Entonces, las categorías de identidad de género o el rol de género se utilizan para reforzar el principio acerca del transgenerismo, que es lo que estamos viendo. Pero bueno, rápidamente, noten tercero, transgénero. O sea, ya vemos lo que es sexo y género, identidad y género, ahora transgénero. Transgénero es un término general para personas cuya identidad o identidad de género o la expresión de género o comportamiento no se ajustan a lo típicamente asociado con, y aquí van estas palabras, con el sexo asignado al nacer. En otras palabras, cuando nació, depende de los genitales, ya se declaraba qué género, y a eso se le llama asignados al nacer. Pero vean, como definición, transgénero es un término general que describe y une a una amplia categoría de personas cuya identidad de género actual es diferente de lo que comúnmente se espera de su sexo de nacimiento. Entonces, cuando alguien dice, bueno, a mí me asignaron un género cuando yo nací, es porque pues el doctor lo vio biológicamente y dijo, pues es hombre. Entonces, el término transgénero es cuando no se identifican con el sexo con el cual nacieron. Pero ahora noten, por favor, cuarto, transexual. Rápido, transgénero y transexual muchas veces se usan como sinónimos, pero no son. Existen algunas diferencias. Noten, un transexual es una persona transgénero que cree que nació en el cuerpo equivocado y hace la transición mediante intervenciones médicas al sexo opuesto. Entonces, estas son las personas que van a literalmente operarse. Noten siguiente, transvestis. Ahora quiero que noten, por favor. Los transvestis tienen preferencia por transvestirse, pero no desean someterse a una cirugía de reasignación sexual y pueden ser llamados simplemente transvestis. O sea, es un hombre que se viste como mujeres, es un transvesti. Muy bien, letra F. Cisgénero y género binario. Yo sé, hermanos, pero, nomás sufran conmigo un poco. Es importante nomás que sepan todo eso, porque tarde o temprano alguien les va a preguntar y necesitan más o menos saber qué significa esto, para por lo menos, y déjales digo, tienen que aprender esto por amor a sus hijos, porque sus hijos es lo que están recibiendo. Y esto puede sonar ridículo para nosotros, pero sí tenemos que abordar el tema y dialogar eso si es que hay preguntas de verdad acerca de eso. No pueden decir, tú no, déjate de cosas. Eso no es tratar con ellos. Y entonces aquí los que cisgéneros y género binario, los activistas transgénero utilizan estos términos cisgénero para referirse a personas que son transgénero. Ahora, rápidamente vean esto. Cisgénero significa que existe una coincidencia entre el sexo de nacimiento de una persona y el género que siente que es.
Entonces, por coincidencia, yo nací hombre y me siento hombre. Amén. Cisgénero, noten, no es un término completamente neutral desde el punto de vista moral. Los activistas transgénero prefieren esta palabra recién creada porque afirman que los términos tradicionales neutrales, biológicos o genéticos de hombres y mujeres asumen la normalidad de sentir y actuar de acuerdo con el sexo de nacimiento. De esta forma están limitando así un juicio moral sobre las personas transgénero. Entonces, ¿por qué están inventando estas palabras? Porque aquí es donde, hermanos, caben, por decirlo así, aquí va a caber aquí los tradicionalistas y los cristianos. Y aquí es donde yo rehúso, y una vez me puse en un argumento, porque lo que van a querer que nosotros digamos, ya no tanto que digamos hombre y mujer, porque eso es muy racista, sino que ahora vamos a tener que decir, fíjate, yo soy cisgénero, hombre. O sea, nací hombre, me siento como hombre, soy cisgénero y eso es binario. Entonces, y lo que ellos quieren es que nosotros también usemos este vocabulario, porque al usarlo estamos también incluyendo todo el demás desastre que puede existir detrás de estas palabras. Por eso le digo, aún aquí en esta categoría, regularmente los activistas usan cisgénero y género binario para describir las tradiciones morales del cristianismo. O sea, nosotros creemos que y nos identificamos por el sexo con el cual nosotros nacimos. Muy bien. Y por último, les doy disforia de género. Que en realidad nosotros eso es lo que decimos, que todos los de LGTB sufren de disforia de género. Pero ahorita les voy a decir cómo esto aplica en los términos de nuestros tiempos. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría define la disforia de género como el diagnóstico clínico de la experiencia de angustia entre personas que tienen una marcada incongruencia entre el género que se les asignó al nacer y el género experimentado o expresado. Y estos sentimientos persisten durante al menos 6 meses de duración. Ahora, aquí va el truco de todo eso. Si yo voy, por ejemplo, con alguien que sufre de eso, que de mi punto de vista como cristianos, toda persona que cabe en el grupo de LGTB sufre de disforia de género. El problema es que la aplicación de esta palabra no es para todos, nomás para los que están sufriendo. En otras palabras, un hombre que se identifique como mujer y es feliz, no tiene disforia de género. Un hombre que se viste como mujer pero se siente mal es la persona que está sufriendo de disforia de género. Entonces, es difícil porque no les puedes decir a alguien, fíjate, tú sufres de eso, porque ellos van a decir, no, yo estoy muy feliz y estoy felizmente identificado, pero verdaderamente ellos simplemente están teniendo problemas psicológicos y es por eso que sufren y es por eso que no son felices. Aún ahorita, hermanos, en la época donde ellos tienen luces verdes en todo, el grupo de LGTB aún sigue teniendo rangos de suicidio sumamente altos. Ahorita ya no hay excusa, o sea, vivimos en otras épocas. La otra vez no, que hay todavía maltrato. Vivimos en el mundo ahorita donde el cristianismo está siendo maltratado por sus convicciones. Ahorita le están aplaudiendo todo, le están facilitando todo al grupo LGTB. Sin embargo, ellos no son felices porque es contra naturaleza. Muy bien, y es difícil. Un hombre que quiera tener hijos puede soñar todo lo que quiera, pero sigue siendo hombre. Y está enojado contra la naturaleza y se siente desconectado. Igual una mujer, y es feo por la disforia de género. Aunque ellos puedan pretender que son felices, la depresión es sumamente alta en todo este grupo porque saben que están limitados por su biología. Ahora, rápidamente quiero que veamos, porque se acaba el tiempo y quiero terminar las notas. Noten número 2 entonces. Ya vemos el vocabulario que hacemos afrenta, pero noten segundo,
Nuestra orientación no tiene que ver con sentimientos, sino con la realidad que la Biblia maneja. Nosotros nos identificamos como la Biblia nos identifica. Ahora vean esto, abrazar una identidad transgénero requiere un rechazo fundamental de múltiples enseñanzas bíblicas. No hay reconciliación. Y muchas veces, ¿verdad? Personas dicen, es que así nacen. No, nacimos todos en un mundo pervertido y pecaminoso. Eso es cierto. Pero no existe una cromosoma homosexual. O son hombres o son mujeres científicamente. Hace muchos años intentaron tratar de comprobar que alguien nace. Pero no, biológicamente es biológicamente. Ahora, vean por favor, las Escrituras nos enseñan a abrazar nuestro sexo natal y vivir de una manera consistente con los roles básicos asociados con nuestro sexo. La Biblia nos ordena. Ahora, pero es bien curioso porque les vuelvo a decir, en cuanto al tema el mundo dice, no, explora y haz lo que nace en tu corazón y esto y lo otro, pero ellos mismos tratan de poner límites. ¿Qué tal la persona que siente que su deber es hacer otra cosa que ahorita socialmente no es aceptado? No, eso estás locos. ¿Qué tal si los compulsivos que roban? Hay un trastorno mental para aquellos que compulsivamente roban cosas. Bueno, ¿y por qué a ellos no los incluyen también? Así nacieron, están actuando como nacieron, son felices al robar, pero sin embargo, nadie va a decir, no, pues sí, pobrecito, pues así es, vamos a identificarnos como ladrón. Fíjate, yo me identifico como ladrón. Y nadie va a aceptar esto. Sin embargo, ¿verdad? Vivimos en el mundo otra vez que nomás están promoviendo este lado del esquema. Noten, por favor, las Escrituras son más que en un mero punto de referencia para evaluar el transgenerismo. Las Escrituras son nuestro punto de partida, proporcionada a la verdadera narrativa y perspectiva adecuada para comprender tanto el género como los sentimientos confusos que una persona puede tener con respecto al género. Y como cualquier otro problema en toda la Biblia, si alguien siente bien hacer el mal, nosotros le vamos a decir a cualquier persona, es su deber obedecer la Biblia. En todos los aspectos, no nomás en el aspecto homosexual, en todos. O sea, yo sé que se siente bien, no sé, enojarte con alguien que te maltrata y quizás querer gritarle malas palabras, a lo mejor eso se siente bien, pero la Biblia nos dice que eso es pecado. Entonces le tenemos que decir a alguien, mira, yo sé que se siente bien el querer expresar tu coraje, pero la Biblia dice que el hombre sabio, tarde o temprano, sosiega este coraje y lo retiene y lo domina. Y tú eres obligado, no a tus sentimientos, no a tu corazón. La Biblia no enseña que si se siente bien, hazlo. La Biblia dice que si haces eso te vas a meter en muchos problemas. Pero al final de cuentas queremos decirle a todos, tu voluntad y la voluntad de Dios se tienen que alinear. Y cada vez que tu voluntad se levanta en contra de la voluntad de Dios, debes de someter tu voluntad a Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. No nomás en esto, en todo. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que partir desde las Escrituras para poder enseñar estas cosas. Ahora, rápidamente vean, ya que partimos de las Escrituras, que partimos desde las Escrituras. Primero, el ser humano fue hecho en la imagen de Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque el ser humano, como lo ve el mundo secular, es visto como un accidente cósmico. El ser humano es un animal que mágicamente desarrolló conciencia, emociones, y de una forma u otra evolutiva simplemente fue un accidente de todo. Nada fue a propósito, nomás fue un maravilloso accidente. Nosotros no vemos al ser humano así. Nosotros vemos que Dios nos diseñó y nos creó con un propósito. Y entonces nosotros nos identificamos con esa imagen de Dios. Yo no me veo al espejo y decir, wow, qué tremendo accidente, qué maravilloso.
veo que como ser humano fui creado a la imagen de Dios y porque fui creado a la imagen de Dios tengo propósito para mi vida. Si no, hermanos, sinceramente, si no fuimos creados, nosotros pues somos nomás animales. Muy bien, entonces no, en cierta forma la sociedad va para allá, por eso la eutanasia se está cada vez haciendo más cercano aquí en México. Si quieres morir, pues muérete. Si para de que alguien pare de sufrir, ve mejor, así como llevarías al perro a que le quiten la vida para que no sufra, se está reduciendo la vida humana de tal forma. Por eso hoy en día tenemos más activistas defendiendo la vida de los, no sé, de las tortugas marinas y todo lo demás que la vida del ser humano. Hay gente más ofendida porque pateen a un perro que por la gente que aparece muerta por todas las orillas de la ciudad. Es algo terrible, pero cuando una persona se aleja del hecho que la vida del ser humano es distinta a la vida del animal, las cosas cambian. Y nosotros como cristianos creemos que toda vida del ser humano es vida ser humano que fue creada a la imagen de Dios. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Lo creó varón y hembra los creó. Entonces, esta imagen es la imagen que tenemos de poder pensar, razonar, enojarnos, sentir. Hermanos, es esta imagen que nos hace diferente a todos los demás animales. Un perro no es caprichoso. Muchas veces tratan de mostrar la lealtad de un perro para que así sea como el ser humano. El problema es de que el perro no le tengo que ir a pedir perdón, no sabe perdonar. Entonces maltratas al perro y pues el perro se va porque es diferente a un ser humano. El ser humano sí es caprichoso, rencoroso, porque recuerda las cosas, interpreta las cosas, pero nosotros no somos animales. Podemos amar, podemos odiar, tenemos conciencia de nosotros mismos, razonamos, meditamos, y eso nos hace totalmente distintos a los seres humanos. ¿Pero por qué? Porque el ser humano fue creado en la imagen de Dios. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De todos los seres vivientes en el mundo, solo el hombre se le sopló el aliento de vida. Bueno, noten segundo, no solo el ser humano fue hecho a imagen de hombre, pero noten segundo, los seres humanos son hombre o mujer, bíblicamente hablando. Y ya leímos Génesis 1:26 al 27. Entonces vean, al enfatizar que Dios hizo a un Adán varón y a un Adán hembra, porque dice esta será varona, ¿verdad? Génesis 1:27 afirma que la sexualidad no es un accidente de la naturaleza, ni es simplemente un fenómeno biológico. Más bien la identidad y función sexual son parte de la voluntad de Dios para sus aportadores de imagen. El género, noten, el cual lo podemos ver como un don, porque Dios es el que da el género, no es un accidente de la evolución ni una mera construcción social. Es parte de un plan intencional y determinado para cada persona. Entonces, como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos que Dios les dio el regalo, el don de su género, y que ellos tienen responsabilidad a este género. Es importante que le enseñemos a los hombres que es un varón de valor, un hombre con valores, que es un caballero. Y es importante enseñarle a las damas que es una mujercita, que es una mujer bien coordinada, cómo se comportan. ¿Por qué dice la Biblia que el hombre se debe de comportar varonilmente? Porque Dios hace esa misma distinción, pero en la sociedad en la que vivimos, casi los padres ya están teniendo temor de decirle a sus hijos que son,
por no verse como gente con una mente muy cerrada. Entonces es más amplio. ¿Y qué es tu hijo? Fíjate que no se ha identificado todavía. Y crecen más confusos que nada porque están esperando hasta que ellos mismos se identifiquen. Noten tercero, por favor. Los seres humanos viven como criaturas criadas. Ahora, caídas, dije criadas. En este mundo caído, hermanos, y sí tenemos que comprender eso, el pecado ha distorsionado muchas cosas. ¿Y quiénes sufren más? Sufren más jóvenes, por ejemplo, que han sido abusados cuando eran niños. Sufren mucho, por ejemplo, varones que fueron criadas por una mamá nomás porque el padre que tienen salió huyendo y no tomó responsabilidad. En el mundo caído que vivimos es muy difícil para una dama, por ejemplo, una niña que a lo mejor fue abusada sexualmente por un tío y de repente crece para odiar al hombre, por lo cual psicológicamente comienzan a sufrir y comienzan entonces a distanciarse de lo que es normal porque comienzan a odiar estas cosas. Y en el mundo caído que vivimos, donde el pecado reina, existe mucha confusión de esto. Y les voy a decir esto y no quiero que malentiendan y no me saquen fuera de contexto. Aún el cristiano, si está sentado en la silla del escarnecedor, va a cambiar la forma que piensa. Salmos capítulo 1 hace muy claro, bienaventurado el varón que no se sienta con el escarnecedor. ¿Por qué? Porque te sientas con el escarnecedor y el escarnecedor va a tener el potencial de cambiar la forma que piensas. Nuestro método, hermanos, no es pensar como el mundo, nuestro método es pensar como la Biblia nos manda. Y entonces, hermanos, es por eso muy importante que, aunque esto suene anticultural, que los padres estén involucrados con sus hijos al escoger sus amistades, al saber qué música están escuchando, al saber a dónde están yendo. ¿Por qué? Porque muchos padres le dan el ojo ciego a sus jóvenes, dándole rienda suelta, y usted está permitiendo que su joven se siente a la mesa, al asiento del escarnecedor. ¿Cómo lo haces? Le das reino, le das libertad que more en todo el internet como ellos quieren. ¿Y de quiénes están aprendiendo? De escarnecedores. Estás permitiendo que en las redes sociales sean influidos por todos los influencers, que la única razón que están ahí es porque de una forma son sensuales. Y todo esto, hermanos, está robando la siguiente generación de jóvenes que en lugar de estar pensando correctamente, están siendo seducidos. Y los jóvenes cristianos, al sentarse a un lado del escarnecedor por mucho tiempo, por eso dice la Biblia, el que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será destruido. La Biblia es muy claro, las malas conversaciones corrompen las ¿qué? Y todos lo conocemos, pero si conocemos estas escrituras, ¿por qué tentar a Dios y poner a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a que se sienten con el escarnecedor? ¿Qué estás leyendo, hijo? Fíjate, estoy leyendo un artículo aquí de un pagano que odia a Dios. Ah, qué bueno, aprende de él. ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo un video de por qué el homosexualismo es correcto, nomás para aprender cómo defender la fe. No les creas, hermanos. Sus hijos no son capaces ahorita. Es más importante que nuestros hijos conozcan la verdad para que sepan discernir la mentira. El problema es no conocen en realidad la verdad. Dicen que conocen la verdad, pero no la conocen. Por eso son tan fácilmente fluctúan. Un día es esto, el otro están brincando, porque están leyendo todo no solo con las escrituras, pero con sus sentimientos y de repente ya comienzan a hacer lo mismo que se les está enseñando. Entonces los seres humanos, hermanos, viviendo en un mundo caído, son traicionados por su propio corazón perverso. Y todos tenemos el corazón perverso. Es por eso que la Biblia nos manda tajantemente a que cuidemos quiénes son nuestras amistades.
porque el problema lo tenemos todos nosotros por el pecado. Es por eso que deben de tener cuidado de qué tipo de entretenimiento aceptan para sus hijos. ¿Por qué? Porque eso comienza a seducir a sus hijos también, comienza a cambiar la forma que piensan. Vas a dejar a tus hijos con los cuñados o los primos, ten cuidado. Otra vez estaba observando un hijo de un pastor que conozco y yo estaba pensando, su hijo es homosexual. Y a lo mejor ellos están en negación, pero no me atreví a decirle. Pero yo estaba nomás, no, esto está muy raro. Y curiosamente, la tendencia es que le dan rienda suelta a toda la información. Yo siempre, algo que a mí me fascina, aunque no lo crean, cuando a mí un joven me dice que es homosexual, a mí me fascina saber por qué. No me asusto, no los maltrato, nada. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Es una muy buena pregunta. Y como en el caso cuando estaba en una conferencia de jóvenes predicando, unos padres llegan y me dicen, mi pastor dijo que está bien que habláramos contigo, pero mi hija dice que le gustan las mujeres, ¿qué hago? Yo estaba, ¿y por qué tu pastor mejor no quiso tomar esto? Porque me echan a mí el pleito. Dije, déjame hablar con tu hija. Entonces fue la pregunta. Le dije, ¿por qué crees esto? Y todo inició porque en el día, en su clase de escuela, cuando comenzaron a preguntar cómo se identificaban y estaban tratando el tema, ella nomás dijo, pues yo he tenido dudas acerca de esto. Y la maestra la puso de pie y hizo que toda la clase la aplaudiera y todo el mundo se alegrara porque estaba saliendo del closet. Y eso causó más confusión en ella. Entonces, por un lado, la presión social en la escuela era, qué bueno, mira nomás, qué festejo tan más increíble. Y eso comenzó a ponerla a ella en un camino de explorar. Pero otra vez la misma sociedad está de la misma forma. Si tenemos una presión piadosa, va a ser menos este tipo. Ahora, el pecado siempre ha existido en todas las generaciones. Igual el homosexualismo, desde los tiempos del Antiguo Testamento siempre ha existido. Porque el pecado es pecado. Pero en las proporciones en las que están saliendo hoy, se están manifestando porque la sociedad no solo abraza esto, fomenta esto. Y antes era de estas cosas muy vergonzosas que existían, pero de ninguna forma el gobierno se paraba detrás de estas cosas fomentándolas, que es lo que estamos viendo en nuestro tiempo de hoy. Y para terminar rápidamente, número 3, ya vimos el vocabulario que estamos haciendo afrenta. Vemos la orientación que nosotros tenemos es a partir de la palabra de Dios. Número 3, termino con esto. Padres deben luchar por mantener una distinción de género en el hogar. Y padres deben de luchar esto, deben de. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Yo sé que suena tan sencillo esto, hermanos, pero la intención y el corazón de Dios es que el hombre sea como hombre y la mujer sea como mujer, y es el trabajo de los padres educar en estas áreas. Y yo les vuelvo a decir esto, hermanos, si nuestros hijos crecen y deciden hacer el mal, que lo hagan, pero no porque los padres no hicieron nada. Como les estoy diciendo, tenemos una crisis en el mismo cristianismo, pero porque hay muchos padres tan ignorantes del tema que tienen miedo de decir la palabra sexo en frente de sus hijos. No vaya a ser que se pierdan y son los que salen más perdidos. Todos los jóvenes que han crecido en hogares así donde parecían prisiones y ellos pensaban que si nomás los anclas a la pared y los tienes así una cadena que ellos nunca iban a resultar mal, están totalmente equivocados. No se trata de eso, hermanos, se trata de conocer el tema y que los padres sean proactivos para enseñar esto en casa.
Y uno tiene que abordar eso, hermanos. En el mundo que vivimos es un mundo totalmente sucio y muchas veces vas a tener que estar ahí con tus hijos hablando de esto, trayendo cualquier plática a la mesa, pero se tiene que tratar. Entonces, ¿qué sucede? Desde niños, uno tiene que estar ahí presentes. Nosotros, por ejemplo, nunca permitíamos que, por ejemplo, en el caso de Benjamín, como tenía una hija, una hermana mayor, Sofía quería controlar en qué jugaban en todo. Y entonces terminábamos entrando y ahí estaba Benjamín jugando con las muñecas de Sofía. Entonces nosotros teníamos que entrar siempre y comenzar a educar que los niños no juegan con esto. Y esto puede sonar anticuado, alguien me va a tirar de que odio la humanidad por lo que acabo de decir, pero así es. Y es más, a mí me vistieron mis hermanas de niña cuando era chico. Ahora, gracias a Dios que crecí yo en otra generación. Capaz y hoy la mayor parte de las madres me hubiera aplaudido al verme vestido de una niña, pero mi mamá me dio una buena cintariza que nunca se me va a olvidar. Hasta me enojé con mis hermanas, jamás me vas a vestir otra vez así porque andaba bien dolido y gracias a Dios que eso se trató. Y déjales digo, pero ahora noten, la diferencia es, ¿qué hubiera pasado si al entrar a mi mamá hoy, en el año 2024, ve un niño que está jugando con sus hermanas grandes abusivas, que me tienen a mí vestido de niño? O sea, yo no sabía, o sea, yo tenía 4 años, no era como que nada. Pero ¿qué tal si hubiera pasado hoy y de repente hubiera llegado mi mamá? Oh, mijo, a lo mejor eres mujer. Cuando era simplemente un momento de juego. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento hubiéramos arrancado a galerías y ella me hubiera comprado un montón de vestidos para que yo escogiera todos los días el vestido que yo quisiera ponerme? Al final de cuentas, el fin mío no iba a ser algo que así iba a ser, sino que yo fui conducido a hacer eso. Y hermanos, yo les estoy diciendo que nosotros tenemos que abordar este tema. Yo les he enseñado, no deben si usted tiene hijos en su casa, son menores de edad y están en su casa, debe de saber qué es lo que sus hijos están viendo en su celular. ¿Qué están leyendo? ¿Con quién se están comunicando? Es la responsabilidad de ustedes, los padres. Un día sus hijos se van a ir y ahí ya no hay nada que se puede hacer. Pero mientras que viven en su techo, usted es la autoridad de ellos, así a la antigua. Y usted tiene que estar muy presente, tiene que estar viendo todos esos. ¿Por qué? Porque está en lucha por el corazón de sus hijos. Marquen bien esta separación y una cosa es que Dios quiere que exista una diferencia de género, pero otra cosa también vemos que Dios quiere que nos identifiquemos con nuestro género. Por eso la Biblia dice, es abominable que una mujer se vista como hombre y que un hombre se vista como mujer. Esto lo hace sumamente claro en la palabra del Señor. Ahora, noten por favor, vean eso en la pantalla, parece probable que el comportamiento homosexual estuviera asociado con el transvestismo, quizás en algunos casos asociado de alguna manera con lo oculto, lo ritual pagano. Entonces, porque otra vez el hombre no debe de vestirse como mujer o la mujer como hombre. Entonces, y dice la Biblia otra cosa, porque hermanos es algo que estamos viendo. Yo les he dicho que la Biblia nos dice que debemos de aceptar, hermanos, el género, el sexo con el cual nacimos. Es un regalo de Dios y tenemos que aprender cómo vivir en ese regalo de Dios. En este caso, Dios permitió que yo naciera hombre. Entonces yo tengo que ir en la Biblia y ver todo lo que dice la Biblia que un hombre hace. Y es mi responsabilidad vivir como hombre de Dios o como Dios quiere que yo sea como hombre, y las mujeres igual. Y abrazar nuestra identidad que Dios nos ha dado. A lo contrario, quiero que vean por favor en Deuteronomio 23:1. Dice la Biblia, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos.
o amputado su miembro viril. Para todos los que se ofenden rápidamente es porque no han leído la Biblia. ¿Verdad? Le van a decir a sus hijos, lean toda la Biblia, pero no la han leído. En nuestra generación de hoy, hay hombres que trituran sus genitales y lo hacen por placer y se mayugan los testículos. Otros se quieren cortar su miembro y quieren ser mujeres. Y la razón que les estoy enseñando este versículo, porque quiero que vean que desde el Viejo Testamento el problema ya existía. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Lo único nuevo de hoy es de que ahora se fomenta, se aplaude y se motiva. Pero siempre ha existido. Y la Biblia entonces nos está diciendo, si hay un hombre que por una razón no se quiere identificar como hombre y se anda tratando de cortar sus testículos o anda tratando de hacerse un daño, dice la Biblia, ese hombre no debe entrar a la congregación, algo está mal. Pero hermanos, esto existe bíblicamente. Yo por eso les digo que es nuestro trabajo como padres educar a nuestros hijos. Hermanos, hoy en día en todas las escuelas existe educación del sexualismo y todo eso abiertamente. Muchos de los jóvenes me han enseñado los documentos que les enseñan en sus escuelas y ellos no, en las escuelas públicas no tienen nada de pena de enseñar estos temas. Y comienzan desde más chicos. Y por eso cuando yo comencé a ver eso dije, no, si nosotros en la congregación tenemos que enseñar esto. Y vamos a hacer guerra para educar bien a nuestros hijos y educar bien nuestras familias que sepan cómo tratar con esto, porque no podemos nomás cruzar los brazos y dejar que este mundo eduque a nuestros jóvenes y a nuestros niños y que los confundan y que nosotros no podamos poner en orden las cosas que son de Dios. Aún en el Nuevo Testamento, vemos que los géneros también son afirmados en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia en Marcos 10:6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar al tanto. Ya estamos llegando otra vez al fin de nuestra serie en defensa de la sexualidad bíblica. Luego vamos a estar viendo sobre los daños de la pornografía. Vamos a estar viendo la importancia una vez más del hogar y qué hacer en 2 miércoles más, qué hacer cuando uno de sus hijos dice que está confuso sobre el sexo, sobre el mismo sexo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de responder? ¿Cómo debemos de tratar el tema? Y les vuelvo a decir, ¿qué tiempos tan más peculiares? Pero desde la casa de Dios, desde aquí es donde se tiene que enseñar la verdad, hermanos, para que salga y podamos nosotros enseñar a nuestros hijos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Te doy gracias, Señor, que podemos aprender.